Amigos televidentes, buenos días. Viernes 5 de julio, bienvenidos a Perspectivas, este programa que es de ustedes. Gracias a ustedes también por permitirnos llegar hasta donde quiera que nos esté sintonizando a lo largo y ancho del territorio nacional y también aquellos que nos sintonizan afuera de las fronteras a través del www.canal33.tv. Muchísimas gracias por su preferencia desde muy temprano. Esta mañana vamos a hablar de temas económicos y para ello les presento a continuación a mi invitada y es la presidenta del Banco Central de Reserva, la licenciada Marta Evelyn de Rivera. Presidenta, bienvenida, gusto de tenerla con nosotros. Muy buenos días, Samuel, es un placer para mí estar en su programa. Un saludo a los televidentes que nos están viendo. Muchas gracias. Amigos, con ella vamos a conversar sobre el crecimiento económico de nuestro país, las proyecciones que se tienen para este año 2013, el comportamiento de la economía y otros temas que vayan alrededor de este tema que es de vital importancia para todos nosotros. La invitación para que usted también nos acompañe con sus comentarios, con sus preguntas o inquietudes para mi invitada esta mañana a través de las dos vías. El correo electrónico está en su pantalla, perspectivas@canal33.tv y también la cuenta de Twitter, @perspectivas33, para que con el debido respeto usted se pueda comunicar con nosotros y nosotros también compartirlo más adelante, el comentario que usted haga o las preguntas para mi invitada esta mañana. Ya iniciando el séptimo mes de este año 2013, ¿se puede tener idea de cuál ha sido el comportamiento y proyecciones de este año 2013? Desde su visión, ¿cómo diría que ha sido el comportamiento de este año 2013 en la economía nacional, Presidenta? Samuel, quizás es bien importante hablar a nivel general de cómo ha sido el comportamiento de la economía en los últimos años y contextualizarla en el entorno de toda la economía mundial. Como todos sabemos, la economía mundial ha estado en un ambiente de recesión económica, principalmente Europa, y muchos países como Estados Unidos y países de Latinoamérica que en los últimos años habían tenido crecimientos mejores que el resto de países, ahora estamos en condiciones totalmente diferentes. Sin embargo, el que tiene peores perspectivas, pues todos sabemos que es Europa. Estados Unidos actualmente se está mejorando, ha tenido una mejora en sus indicadores económicos. La semana pasada se dio a conocer el dato del PIB del primer trimestre de los Estados Unidos, que fue 1.8%. Además, los datos de desempleo, que ha mantenido un desempleo bastante moderado. El desempleo de los Estados Unidos está alrededor de 7.5% y venía de un desempleo global del 9%. El desempleo hispano había llegado al 13% y actualmente está en el 9%. También las condiciones de el sector vivienda en Estados Unidos han mejorado, tienen una perspectiva de crecimiento, la confianza del consumidor ha mejorado y ese ambiente también, aunque con rezago, viene también a nuestra economía. Comentarle, en nuestro caso, la tasa de crecimiento que se había anunciado, que se había estimado para el año pasado era 1.6%. Sí, las revisiones, ya hemos hecho las revisiones nuevamente de tasas de crecimiento que nos han llevado a ajustar tasa de crecimiento 2011, 2012 y nuestras perspectivas para el cierre del 2013. La tasa de crecimiento del año pasado se proyectó que íbamos a cerrar en 1.6%, pero realmente con nuevas encuestas, con nuevos registros administrativos, que ya tenemos información de muchas instituciones públicas, hemos cerrado con 1.9%. Todavía es una estimación porque faltan datos que le dan consistencia y pasamos 3 años revisando el mismo dato del PIB y para este año estamos esperando crecer entre 1.9 y 2.2%. Diría, y retomando el tema que menciona de la crisis en Europa, Estados Unidos, allá por el 2008, a estas alturas no nos hemos recuperado de toda esa situación. Sí, todavía nuestro país tiene una tasa de crecimiento muy baja y eso ya no solamente es efecto de la crisis.
Hay muchos estudios del Fondo Monetario Internacional, tanques de pensamiento, el mismo Banco Central, donde hemos analizado la tasa de crecimiento de nuestro país por décadas y realmente el PIB, el promedio de PIB con el que hemos crecido ha sido siempre alrededor del 2%, 2.4%. Han habido años en el que tal vez hemos tenido crecimientos superiores a esas tasas del 5, 6, 7%, donde ha habido un impulso importante a la inversión, pero nuestra tasa de crecimiento ha andado alrededor del 2%. Ahora bien, sí, de la crisis tuvimos tasas de crecimiento negativas, sí nos hemos venido recuperando, pero de una manera lenta. O sea, no hay un despegue completo de crecimiento, pero sí es positivo que en los primeros 4 meses del año ya tenemos indicadores, por ejemplo el IVAE, que es un indicador de coyuntura de la actividad económica, ha dado un resultado de 1.5%. Veníamos en el mes de abril, en el mes de marzo era 0.6%, y ahora se ve que el volumen de producción se estima en un 1.5%. Eso es positivo. Antes de hablar quizás de las proyecciones que me mencionaba para este año 2013 de crecimiento, me gustaría consultarla sobre qué ha pasado en los años anteriores cuando países de la misma región centroamericana han logrado un crecimiento en medio de toda esta situación, luego de la crisis que mencionábamos en el año 2008, y han logrado crecimientos de hasta el 7%. Cito a Costa Rica, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia con estos otros países en la misma región que les ha permitido a ellos crecer y recuperarse y que nosotros lo hagamos de una manera lenta? Sí, hay países como Costa Rica que le apostaron bastante también a la educación. Los años de escolaridad en Costa Rica son superiores a nuestro país. Nosotros andábamos a 6 años de escolaridad, cerca de los 6 años de escolaridad, y ellos andan cerca de los 12 años de escolaridad. Ese tipo de inversión ha valido la pena, y la otra es que ellos sí... su política de transformación productiva ha sido bastante exitosa. Ellos tienen un mercado de exportaciones más amplio que en nuestro país, y no solo exportan a Estados Unidos, ellos también exportan a Europa. Ese tipo de situaciones hacen la diferencia con nuestro país, y es real. En este estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional, nosotros veíamos que nos recomendaban, pues hay que hacer más inversión privada y atraer más inversión extranjera directa. En los últimos años la inversión de nuestro país no han dado superior al 15% del PIB. Y para nosotros crecer cerca del 4% o arriba del 4%, necesitamos que la inversión sea alrededor del 25% del PIB. ¿Por qué no viene la inversión? ¿Por qué no es atractivo el mercado salvadoreño para la inversión extranjera? Ahí hay varios factores que hay que irlos analizando. Yo creo el Ministerio de Economía ha estado trabajando en todo el análisis, por ejemplo, de todos los trámites para que una empresa empiece a operar en nuestro país. Son enormes. O sea, primero es tramitología, el ambiente y el clima de negocios, quieras o no, toda la parte de la delincuencia no es atractiva para nosotros, los trámites, y hay que se tiene que analizar cuál es la política que debe de impulsarse para atraer esa inversión, pero también hay un compromiso bien fuerte que debe de incentivarse la inversión privada. O sea, una parte es la inversión pública, que ha sido siempre alrededor del 3% del PIB, y la otra parte importante es la inversión privada. Diría que el rumbo económico que está teniendo el país al inicio de este 2013 va por buen camino. Sí, en cuanto al crecimiento va por buen camino. Esperamos pues cerrar, como le decía, con 1.9 y alrededor del 2.2%, y quizás hay que analizar otras variables, como hablábamos un poco de la economía de los Estados Unidos. Esa mejora en el desempleo, o sea, la mejora en el desempleo de los Estados Unidos favorece a nosotros en el tema de remesas familiares.
remesas familiares, veníamos también con tasas de crecimiento positivas, pero ya nuevamente se habían vuelto a caer. Por ejemplo, México todavía tiene negativas. Sin embargo, nuevamente estamos teniendo una recuperación en remesas. Ahora ya tenemos un 0.5 de crecimiento. ¿Eso en qué periodo, presidente? De enero a mayo. Hemos acumulado como 1.638 millones de dólares y esperamos cerrar como con 4.300 millones, teniendo una tasa de crecimiento del 5%, lo cual vemos que es alcanzable por esa misma recuperación en los Estados Unidos. La recuperación del sector vivienda en Estados Unidos nos favorece porque hay mucho empleo. Nuestros compatriotas trabajan en el sector construcción. En el primer trimestre, si no me equivoco, fue Fusades quien mencionaba el tema de las remesas y era un dato contrario a lo que usted me está diciendo, que era una disminución en las remesas. Claro. ¿Se logró recuperar esa brecha? Sí, sí, y aquí ha habido como dos efectos. Uno, en mayo es uno de los meses en el que recibimos más remesas por el evento del Día de la Madre, que es estacional. Sí. Y otra de las cosas es que la Semana Santa, la contabilización de esos meses, en la Semana Santa veníamos nosotros. La Semana Santa fue a finales de marzo. A finales de marzo. Entonces se contabilizaron remesas hasta abril. En abril se logró recuperar porque veníamos en el primer trimestre, como usted dice, con una tendencia negativa. Pero lo que no se contabiliza en el final del mes de marzo se logró contabilizar en abril y en mayo, además de eso que hemos tenido las remesas que son estacionales, que son los del Día de la Madre, y entonces ahora ya tenemos una tendencia positiva y sí esperamos que logremos alcanzar un 5% de crecimiento. Un 5% en el tema de las remesas. De remesas familiares. Otro de los temas importantes, Samuel, es la parte del comercio exterior. Sí. En el comercio exterior, o sea, también venimos de tener tasas negativas. Estábamos creciendo, si lo veo yo, el año pasado teníamos una tasa negativa del 7% en exportaciones y ahora estamos creciendo con un 4% positivo. Entonces, si uno lo ve que viene de una tasa negativa, todavía el crecimiento es superior. En esa parte hay, por ejemplo, el sector maquila. El sector maquila también está bastante asociado al desempeño de la economía de Estados Unidos. En el mes de mayo estamos creciendo a un 12%. Y ese es un indicador muy bueno que ha logrado compensar el deterioro de las exportaciones tradicionales. Y si le parece, ampliamos ese punto al regresar de la pausa comercial porque la producción me está pidiendo espacio para nuestros anunciantes. Amigos televidentes, esta mañana estamos conversando con la presidenta del Banco Central de Reserva. No le cambie, siga con nosotros. Muchas gracias, amigos, por mantener la sintonía con el canal 33. Esta mañana estamos hablando de temas económicos con la presidenta del Banco Central de Reserva. Si usted tiene alguna inquietud, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo con el debido respeto a las cuentas de correo electrónico y de Twitter que están justamente en este momento en su pantalla. Hablábamos antes de ir a la pausa comercial del comercio exterior, hablaba del tema de las maquilas. ¿Cuál ha sido el comportamiento durante este año 2013 de este rubro en particular, presidente? Sí, la maquila ha tenido un comportamiento positivo. Ha despegado notablemente y en estos últimos meses ha tenido crecimiento de 2 dígitos. Por ejemplo, en este momento la maquila está creciendo en un 12.4% al mes de mayo y eso ha venido a compensar, como le decía, el decrecimiento que tenemos en los productos tradicionales. Actualmente el caso del café. El café, por la situación de la caída de precios internacionales, se ha deteriorado y en el rubro de productos tradicionales nosotros tenemos una caída de 3.5%. En el caso del café, me detengo, ¿ya se percibe el impacto de la roya, de la plaga de la roya en ese rubro en particular? Fíjese que conversábamos con el ministro de Agricultura
y realmente en la cosecha 2012-2013 es poco el impacto que va a tener el efecto de la roya. Va a ser, va a ser en la cosecha 2013-2014, que todavía no ha dado toda la información el Ministerio de Agricultura, y en la revisión que hagamos para finales del 2013, ahí sí vamos a ver cuál va a ser el impacto en la producción de café. Pero sí, como se ha escuchado en otros países, y también ya lo hemos escuchado en nuestro país, el efecto sí va a ser, puede ser grande. Y como otro de los productos, al igual que el café, ¿qué otro ha tenido alguna dificultad en el mercado en el tema de las exportaciones, por ejemplo? Fíjese que no hemos visto así dentro de los productos tradicionales que han tenido caída de precios fuertes, ha sido principalmente el café, porque por el otro lado el azúcar, el precio ha mejorado y hemos también aumentado la productividad. Entonces eso ha compensado a que la tasa de crecimiento no sea tan grande. Entonces tenemos 3.5 y este crecimiento de la maquila, que ha sido de 12.5, ha compensado y que tengamos a nivel global una tasa de crecimiento positiva. Quizás otro de los aspectos que es importante mencionar en el tema de exportaciones es que el 48% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, otro 30% va al mercado centroamericano, y cuando hablamos del mercado centroamericano, también estos países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, que son nuestros principales socios en la región, también tienen una asociación con Estados Unidos. Entonces, sí, todos los resultados de la economía de Estados Unidos nos favorecen o nos desfavorecen. Entonces, el que veamos esos indicadores positivos desde el último semestre del año pasado para los Estados Unidos, eso nos da un ambiente positivo para el crecimiento en este rubro de exportaciones, ¿verdad? En el mismo informe que citaba de FUSADES al primer trimestre de este año 2013 se mencionaba el tema de las exportaciones también, y mencionaban un valor negativo o un valor no tan beneficioso para el país debido a que mantenían una tendencia a la baja estas exportaciones. ¿Cuál ha sido el comportamiento después del primer trimestre del 2013 en el tema de exportaciones? ¿Ha cambiado ese panorama? Sí, ha cambiado y ha sido positivo, y lo vemos, y como se lo decía, uno, por el desempeño de la economía de Estados Unidos, la demanda de nuestros productos de exportación ha mejorado, hemos subido tanto en los productos no tradicionales, y tenemos una tasa de crecimiento leve, porque es de 3.3%, y donde hemos crecido más es en maquila. Y en maquila considero yo que vamos a seguir creciendo de esa misma forma, porque por el otro lado vemos las importaciones. Las importaciones son todo lo que ellos traen para poder transformar los productos y luego convertirse en exportaciones. En el mes de abril las importaciones fueron del 40%. Y de maquila, y en este mes andan alrededor del 39%. O sea, eso después se convierte en exportaciones, entonces vemos que lleva una tendencia positiva. Yo conversaba con el señor José Antonio Escobar, el presidente de Camtex, yo le digo, mire, veo yo que la maquila está teniendo unos resultados bastante positivos, y quiera sea o no, también hay un efecto de las modificaciones que hubo en la ley de zona franca, porque ahí había un aseguramiento de contratos, que eso le da como seguridad a la inversión, y muchas empresas que no habían tomado decisiones de inversión en el sector maquila lo están haciendo en este primer semestre del año, y eso es lo que trae impactos beneficiosos en este rubro. Puede surgir la pregunta, y seguramente muchos de los amigos televidentes se la hacen a diario, referente o cuando se escuchan a funcionarios mencionar datos sobre el crecimiento económico, que hay mejoras en el tema de exportaciones, por ejemplo. Pero esto, Presidenta, ¿cómo se traduce en el bolsillo de un salvadoreño que a diario tiene dificultades, por ejemplo, para poder salir adelante? ¿Cómo se puede ver traducido, o en qué espacio de tiempo se puede ver esto traducido en el ciudadano en el día a día?
este tipo de crecimiento nada más se puede ver traducido en la generación de empleo en este momento, porque tenemos que crecer más, mucho más de lo que estamos, porque esto yo le digo, es una tasa de crecimiento positiva, pero todavía no estamos en niveles de crecimiento en los que deberíamos de estar. Hay, primero en el estudio del Fondo Monetario y los que hacemos nosotros, hablamos de un PIB potencial. ¿Qué quiere decir eso? El PIB potencial es cuánto podemos producir nosotros como país, poniendo a trabajar al máximo los factores de la producción, usando todos los recursos. Y se habla que podemos crecer en entre un 2.4%. O sea, es una tasa de crecimiento que no va a resolver el desarrollo económico. Entonces sí, o sea, debe de haber una transformación, o sea, para que traduzcamos lo que usted me dice, para que se traduzca en beneficio de la población. Ahora bien, las mejoras en los indicadores económicos en este momento se puede traducir en una mejora de empleo. Fíjese que estaba viendo yo los datos del Seguro Social y vemos del 2012 a 2013 se han generado 28,000 empleos y en este último, digamos en el primer semestre del año, es donde ha ido una recuperación más fuerte en el empleo. O sea, ese es un indicador de que las mejoras en el crecimiento favorece el empleo y que gente tenga más acceso a un trabajo formal. Lamentablemente hay sectores que todavía que son bien importantes para el crecimiento, como es el sector construcción. El sector construcción sí es uno de los sectores que tiene tasa de crecimiento negativa. Y ese también va asociado al sector de minería y canteras, que es la producción de cemento, que la producción de cemento es un indicador a nosotros adelantado también para ver si va a haber más construcción. Y analizábamos nosotros, se terminó Fomilenio 1, que demandó bastantes recursos para la construcción de carreteras, todo eso había generado bastante demanda de construcción. Entonces es bien importante por el lado del gobierno que se aceleren todos los proyectos de inversión, porque los proyectos de inversión como escuelas, hospitales, carreteras, son los que incentivan a este sector construcción. Y por otro lado, o sea, sí hay una ley de trámite, de facilitación, le puedo llamar, de trámites para los permisos, todos estos permisos de construcción, porque es una burocracia muy grande. Y entonces sí hay en la Asamblea una ley de esa naturaleza para que nosotros aceleremos este tipo de leyes que favorece al sector construcción. El sector construcción, y muchos economistas lo saben, es de los sectores que genera mayor valor agregado a nuestro país, porque, o sea, hablamos nosotros como que tiene mayor encadenamiento, porque viene de atrás, se genera producciones de cemento, de extracción de piedras, extracción de arena, todo eso es atrás, genera producción, luego de la demanda y después la construcción de diferentes, usted tiene servicios de transporte, servicios de personas, genera bastante empleo. Entonces sí, ese es uno de los sectores en que debemos ver cómo se impulsan. ¿Y el comportamiento ha sido positivo? No, ese ha sido negativo. Y es de los sectores que sí se ve que el crecimiento es negativo y tiene bastante impacto en la tasa de crecimiento. Y ante eso, ¿hay algo que pueda hacerse, más créditos de parte de la banca, por ejemplo, o qué puede hacerse para dinamizar ese rubro? Como les mencionaba, más crédito, eso es básico. Acelerar los proyectos de inversión del gobierno, porque los proyectos de inversión del gobierno son construcciones de escuelas, hospitales, carreteras, y eso es un motor para el crecimiento en el sector construcción. Y la otra es acelerar la aprobación de esas leyes que están en la Asamblea Legislativa
donde se van a facilitar los trámites de construcción. ¿Está descuidado, diría, el sector de la construcción? Yo creo que no es que esté descuidado, sino que el mismo ambiente y que no hay actividades que generen actividad en este sector de la economía, ¿verdad? Perfecto, vamos a hacer, amigos televidentes, una pausa comercial. Le invito a que se quede con nosotros, regresamos con más de este tema. Hay otro punto que queremos consultar también esta mañana a la presidenta del Banco Central de Reserva, y es sobre cómo ve el tema de las pensiones, el tema que se ha hablado mucho y preocupa también a varios de los salvadoreños, a muchos de los salvadoreños, sobre el futuro, porque también esto genera una deuda para el Estado a diario y se habla de niveles bastante grandes de endeudamiento. Le pregunto esto al regresar a mi invitada esta mañana. A usted le pido que no le cambie del canal 33. Volvemos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía de su programa Perspectivas. La consulta es sobre el estudio o algún planteamiento que tenga el Banco Central de Reserva respecto a la situación del endeudamiento en el que está cayendo en el país, producto del tema de las pensiones, que se ha dicho que es una deuda que va creciendo día con día y cada año se estima que crece más esta deuda. Desde su visión particular, ¿cómo cree que debería ser el abordaje de este tema, Presidenta? Fíjese, Samuel, que se ha conformado un grupo de trabajo que ha sido coordinado por el superintendente adjunto de pensiones, y ahí sí está trabajando el Banco Central. Dos técnicos del Banco Central están en ese equipo, y está gente también del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué hemos estado abordando este tema? Usted lo ha mencionado bien, y el estudio también del Fondo Monetario Internacional ha analizado acerca de la sostenibilidad de las pensiones. Y quizás un dato importante que uno debe de saber, que de ese déficit fiscal que se habla, que es del 4% para este año, un 2% es ocasionado por el tema de pensiones. Y entonces yo creo que muy responsablemente también se ha empezado a trabajar en hacer todo el diagnóstico de este tema para ver la sostenibilidad del sistema de pensiones en el tiempo. Ya se terminó un diagnóstico, o sea, se han hecho diferentes propuestas, el equipo técnico, ¿verdad? Pero sí, ese está en un tema de decisión más de otro nivel, porque sí, el diagnóstico se ve que no es sostenible. El tema de pensiones, si lo vemos, el próximo gobierno va a enfrentar un problema de déficit más grande y va a tener que endeudarse más si no se hacen reformas importantes en este sistema. ¿En qué nivel de complicación colocaría este tema usted, Presidenta? El tema de las pensiones. El tema es así como prioritario. O sea, se habla tanto del endeudamiento del gobierno, se habla tanto de los gastos y del déficit fiscal. Ese tema es un detonante bien importante, lo de las pensiones, y hay que analizarlo porque es un tema social importante, y yo creo que es un tema que se está discutiendo en el seno del gabinete económico en el cual yo participo, pero no ha habido una decisión certera de cuál es lo que se va a tomar, porque hay que planteárselo también a los candidatos que vienen, porque es una decisión fuerte que debe de tomarse o no. O sea, hay que decidirlo, ¿verdad? En esto, ¿qué sería lo recomendable? Han existido algunas opiniones sobre aumentar la edad de jubilación, aumentar la cuota tanto del patrono como del cotizante. ¿Qué podría ser beneficioso, o al final qué se podría recomendar como decisión para tratar de abordar este tema? Sí, yo creo que usted ha tocado dos elementos importantes dentro de los parámetros de un sistema de pensiones que tienen que ser revisados periódicamente. Y si uno ve los diferentes países, o sea, uno de los temas es, si uno quiere recibir más pensiones, más monto de pensión, digamos, en un sistema privado como el que la mayoría, en el que la mayoría estamos,
tiene que aportar más para que cuando uno se retire tenga mayor pensión. Entonces sí, uno de los temas podría estar en el aumentar la edad, también aumentar la tasa de cotización. Países como Costa Rica, Uruguay, bueno, y en Europa. Que eso ha sido forzado, porque llegó un momento en el que los gobiernos ya fue insostenible la parte fiscal y principalmente la deuda, que, o sea, los sistemas se desploman. ¿Estamos en una situación parecida? No, no estamos en una situación. Yo creo que estamos en un momento oportuno de poder sugerir y plantear propuestas que nos lleven a darle una sostenibilidad al sistema nuestro de pensiones. Y yo creo que el problema este gobierno no va a enfrentar un problema en el tipo de pensión, en la sostenibilidad del sistema. O sea, si lo vemos ya a más largo plazo, en los futuros 5 años, 10 años, si no hacemos nada, sí va a haber un problema grave. Cuando dice este gobierno no va a enfrentar una situación problemática de ese tipo, pero no debería ser responsabilidad de este gobierno poder afrontar una situación de ese tipo para que en los próximos años no exista una complicación mayor. Y yo creo que es lo que está haciendo, porque yo digo, o sea, nadie se había atrevido, y yo digo, los técnicos que han trabajado en esto han hecho un análisis completo de la situación de las pensiones y están haciendo propuestas fuertes que sí tienen que discutirse, porque como yo le digo, siempre uno como usuario o como cotizante, uno lo que espera es un beneficio mayor. No quiere que le digan, mire, cotice más o trabaje más. Entonces son decisiones que deben de irse tomando para ver si hay que aumentar la edad, aumentar la tasa de cotización, qué va a pasar con las personas que cotizamos al sistema anterior, porque quizás el mayor problema que genera para el Ministerio de Hacienda en la parte fiscal es todos esos que cotizamos en el sistema anterior y nos hemos pasado al sistema privado. Y entonces, cuando nos jubilamos, el gobierno tiene que ir pasando lo que cotizó en el pasado y todos los beneficios adicionales, porque los beneficios que tenemos los optados, que se llaman, son superiores a los que tienen los que coticen en el sistema de capitalización, en el sistema privado. Diría que son o tendrán que ser medidas dolorosas las que se tomarán en su momento. En su momento deben tomarse, sí, deben tomarse. Yo así lo veo, pero hay que hacer el análisis social, que es quizás cuando uno lo ve desde el punto de vista económico y de cuál debería de ser como las medidas son fuertes, pero lo que pasa es que hay que ver toda la parte social. Y el costo político, que es, a juicio de varios analistas, el que desde los gobiernos se quiere evitar, así lo han mencionado algunos analistas. Claro, no, yo creo, miren, si uno se vuelve realista en este periodo, que es menos de un año previo a las elecciones, se vuelve bien difícil manejar medidas de esta naturaleza. Pero sí hay que dialogarlas y empezar a discutirlas con los diferentes sectores, porque yo creo que es de valientes, ya sea este gobierno o los candidatos, tomar decisiones que le den sostenibilidad fiscal a nuestro país. Otro de los temas que también es cuestionado por analistas y a propósito de la campaña electoral es el tema de la desdolarización. Su antecesor en varias ocasiones habló de ese tema, analistas aquí lo han mencionado y han dicho que la desdolarización es inminente, no es que se vaya a tomar una decisión, sino que es inminente producto de que hay poco, que los dólares no se están quedando aquí en el país. Y sobre eso me gustaría conocer su opinión. ¿La desdolarización se vuelve necesaria acá en el país ante la situación económica que tenemos? O sea, esa es mi opinión particular. Yo veo que no es necesaria la desdolarización. Y nosotros como Banco Central no estamos analizando esa situación
y vemos nosotros, hemos analizado incluso los mismos beneficios que dio la dolarización en su momento, bajaron las tasas de interés, o sea, sí hay la trazabilidad de los bienes ha sido mejor, y hay estudios de economistas reconocidos, un argentino que vino a hacer el estudio de los efectos e impactos de la desdolarización, que él en sus conclusiones sale, o sea, él es en contra de la dolarización, pero analizando la misma situación, él concluye y dice, o sea, no se puede desdolarizar porque deberíamos de estar en unas condiciones económicas muy buenas para desdolarizar, y si estamos en condiciones económicas muy buenas, ¿para qué desdolarizar? O sea, es complicado, y como esta es una medida que la adoptó, digamos, y lo había mencionado también el doctor Acevedo, fue una medida de la Asamblea Legislativa que fue trabajada fuera del Banco Central de Reserva. Entonces, en este momento nosotros no vemos que se tenga que desdolarizar la economía. Diría que al final sí trajo los beneficios la dolarización a la estabilización no todos de la los beneficios, no todos los beneficios esperados. Sí, la integración monetaria traía asociada, habían varios temas de integración regional, también la flexibilidad laboral, hay varios temas que no se acompañaron a esa medida de integración monetaria. Diría que la economía entonces se representa o tiene algún valor agregado por el hecho de estar dolarizada entonces. Sí, y una de las cosas que no hemos hablado de la economía es la inflación. O sea, la inflación, la lucha constante de los bancos centrales con su política monetaria es contener la inflación. Nosotros hemos tenido inflaciones alrededor del 2-4% y a veces muy abajo. Por ejemplo, actualmente la inflación de El Salvador es la más baja de toda Latinoamérica. Y tenemos países como Venezuela que anda por el 39%, Argentina el 10%, y nuestros países vecinos de la región andan alrededor del 4%. Entonces, sí, uno de los beneficios es la contracción de la inflación, que está bien asociada a la inflación de los Estados Unidos. Ahora estamos nosotros más abajo que la inflación de Estados Unidos, pero sí no tenemos inflaciones disparadas como lo han tenido otros países. Vamos a quedarnos acá en este tema, amigos televidentes, hacemos una nueva pausa comercial y volvemos con más de su entrevista Perspectivas. Amigos televidentes, muchísimas gracias y muy amables por preferir siempre el canal 33. Hay una pregunta que varios de los amigos televidentes nos han hecho llegar y es sobre qué está ocurriendo en los bancos, qué está ocurriendo en el sistema financiero, hay incremento de tasas, qué es lo que ha pasado, y desde su apreciación me gustaría, licenciada, que nos comentara qué es lo que se está viendo en el sistema financiero, y es que hay algunas quejas de los amigos televidentes referente a las tasas y sobre los incrementos. Su apreciación, por favor. Sí, quizás yo le diría que en este año las tasas de interés se llaman las tasas de interés pasivas de los bancos, que son las tasas que pagan por los depósitos, han venido subiendo, y eso es una subida natural porque los depositantes demandan más tasa de interés porque hay opciones de inversión mejores. También la tasa de interés activa, que es la tasa de los préstamos, también han tenido una tendencia que han subido, andan alrededor entre el 9 y 11%, las mayores de un año. Sin embargo, ha habido como en el ambiente, después de que se haya aprobado una modificación en la Ley de Protección al Consumidor, donde se prohibieron el cobro de comisiones por administración, los bancos, como hemos visto nosotros, han sumado a la tasa de interés nominal, han sumado esa comisión que cobraban. Pero nosotros, analizando en el Banco Central, que le damos seguimiento y monitoreamos el comportamiento de las tasas, vemos que las tasas de interés efectiva, que es la tasa que realmente se le cobraba a cada uno de los que prestan, esa tasa no ha variado.
o sea, se ha mantenido. Pero viendo el comportamiento del mercado, las tasas pueden seguir subiendo más que todo por el costo del dinero. Ahora es más caro conseguir dinero. Después de lo mismo, de los anuncios de la Reserva Federal, para nosotros Estados Unidos nos marca. Bernanke dio declaraciones bien importantes la semana pasada donde dijo de que la economía ya estaba mejorando y que toda esta política de comprar los bonos, que compraba 85.000 millones, podía terminar muy pronto. Eso ocasionó en el mercado una subida de tasas de alrededor de 50, 60 puntos base. Ese costo se le sube a todo el mundo en Latinoamérica y a nosotros. Entonces, cuando uno va a buscar recursos al exterior, ya le están cobrando una tasa más alta. Entonces, ese costo también se le va a venir a los bancos y ellos, sin lugar a duda, que también lo trasladan a los usuarios de crédito. ¿Y esa situación es normal o qué complicaría en la situación actual que tenemos en la economía nuestra? ¿Qué complicaría? Eso es normal, pero el crédito va a ser más caro. Sin embargo, ahora lo que la gente ha escrito, y yo creo que es lo que está en el ambiente, es que ha habido abusos tal vez de algunas instituciones, y eso ya es competencia de la Defensoría del Consumidor, analizar cada uno de los casos para ver si han habido abusos. Pero a nivel general, yo no veo ningún problema. La subida de tasas está asociada más a la suma de esa comisión en la tasa nominal. ¿Diría que la ley de usura ha tenido también algún impacto, alguna incidencia en el comportamiento del sistema financiero del país? Fíjese que en ese comportamiento de las tasas no. ¿Por qué? La ley está contra la usura. Vamos a publicar la primer tasa la próxima semana, el 14 de julio tenemos que publicar la primer tasa de usura. Actualmente ya los bancos y los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito están registrando sus datos de tasa de interés, pero también están registrando los datos la gente no regulada. Hay personas naturales que quizás la ley contra la usura era más para personas que dan préstamos y prestan a tasas exorbitantes. Lamentablemente, las personas que se han registrado no superan 100 personas. Y uno dice, no puede ser que solo 100 personas presten dinero como usurero. Entonces, están registrando los datos. Nosotros vamos a sacar el dato la próxima semana, el 14 de julio, no es la próxima semana, el 14 de julio. Pero esa tasa es de los nuevos, para los nuevos créditos. Los nuevos créditos que ha otorgado los bancos es la que va a servir para el cálculo de la tasa de usura. Entonces no tiene que ver con ese aumento de tasa porque esos son créditos viejos. Entonces, o sea, hay que diferenciar que ahora esa va a ser para los créditos. Para ver si lo entendemos, a partir del 15 de julio, sí, los bancos van a prestar conforme a esa tasa que ustedes van a publicar. Tienen que prestar abajo de esa tasa de usura, porque cualquiera que preste arriba de esa tasa de usura está violando la ley. ¿Los préstamos anteriores no se modifican? No se modifican. ¿No deberían? No deberían modificarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pueden salir tasas altas porque la gente no regulada, cuando digo los no regulados, es los que no son los bancos. Esos prestan a cualquier tasa de interés. Entonces, la ley nos obliga a nosotros a calcular 18 tasas para préstamos menores de 12 salarios mínimos, mayores de 12 salarios mínimos, créditos de consumo, tarjetas de crédito, diferentes rubros. Entonces pueden salir tasas altas porque la gente no regulada presta a tasas bien altas. Tal vez sería muy complicado detallar cada una de estas tasas, sí, pero en general, ¿qué comportamiento reflejan? ¿Suben o en comparación con las anteriores que pudieron haber tenido los bancos y tal vez con las no reguladas? ¿Qué comportamiento o cómo aparecen o cómo aparecerían en esta nueva tabla, Presidenta? La tabla no discrimina. Ajá. O sea, es una tabla donde dice tasas de interés contra la usura y dice tasas para préstamos de consumo menores de 12 salarios mínimos. Esa tasa va a ser X%.
esa tasa va a ser como la tasa tope a que cualquiera, ya sea regulado o no regulado, puede prestar sin violentar la ley. Pero se da un efecto alto. Todavía no puedo decir yo cuál, porque no han terminado de digitar los datos, pero la gente, digamos, lo que no son bancos, los no regulados, aumentan la tasa bastante, porque son tasas altas a las que prestan. Diría que luego de esta ley contra la usura se ha logrado uno de los objetivos que se plantearon, que era controlar o normalizar este tipo de acciones de préstamo. Fíjese que todavía no se puede medir, porque como no hemos logrado, no ha salido la primera publicación y ver el efecto que se tiene, no lo podemos medir. Sin embargo, siempre hay temores, ¿verdad? Y uno ha visto experiencias de otros países, que cuando uno pone una tasa tope, todos los que pierden, todos los que prestan a menos tasa de interés, y quizás no hablo del mercado regulado, sino de los no regulados, tiene un incentivo a aumentar la tasa. Dices, yo puedo prestar, por decir algo, al 50%, no es prohibido. Entonces puede crear un incentivo perverso para aquellos que están prestando a menos tasa de interés. Para concluir, ¿cómo calificaría el comportamiento de los bancos referente a la actividad económica que están teniendo en este 2013 y tal vez las proyecciones, y con esto a manera de conclusión ya? Sí, quizás vale la pena mencionarle, y aprovecho yo la oportunidad que estamos aquí en el canal, es de que en la función de estabilidad y desarrollo del sistema financiero, el Banco Central ha estado trabajando en el tema de inclusión financiera junto con la Superintendencia del Sistema Financiero, y hemos estado trabajando en un decreto de ley para la inclusión financiera. Y ahí, ¿qué es lo que queremos? Es que lleguemos a muchas personas que actualmente no están bancarizadas, para que incentivarlas al ahorro, a que tengan actividad dentro del sistema y tengan acceso al crédito en un sistema regulado. Eso ayuda mucho, porque quizás es importante mencionar que de la población que tenemos ingresos formales, de la población económicamente activa, solo el 20% tenemos cuentas bancarias y tenemos acceso al sistema financiero. Entonces ahora esa es una ley que va a facilitar esa parte, y hay muchas cosas que podríamos hablar en una próxima. Y desde ya aprovecho para extenderle la invitación para una próxima oportunidad. Le quiero agradecer por venir esta mañana. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Amigos, a ustedes también, gracias. Buenos días.